Buenos días, mis niños de tercero. Hoy vamos a iniciar esa gran aventura por conocer el mundo de los mitos. Yo sé que están ansiosos de conocer e identificar cómo son los personajes, cuáles son las clases y de pronto algunos mitos. Entonces vamos a iniciar con qué son los mitos y qué lo diferencia de los demás. Para iniciar, los mitos son una narración de tradición oral, que quiere decir que han sido contados. En los mitos, a diferencia de los cuentos y de las fábulas, en los mitos lo que se busca es explicar el origen del mundo, del ser humano, de las hazañas. Obviamente son narraciones fantásticas, creación del ser humano, pero los mitos buscan es dar origen, a diferencia de la fábula. Si ustedes recuerdan que la fábula, cuando salíamos con Pepito, la idea de la fábula era dejar una enseñanza. En los mitos no busca dejar una enseñanza. En los mitos lo que busca es explicar el origen del universo, el origen de las personas, el origen de los astros, el origen de las estrellas, entre muchas cosas más. Ahora vamos a conocer sus elementos. El primer elemento, que es muy importante, son los personajes. Pero los personajes de los mitos tienen una característica muy particular. Los personajes de los mitos son dioses o semidioses. Son dioses que tienen poderes y son inmortales. ¿Qué quiere decir inmortales? Que no mueren. Estos dioses de los mitos pueden adoptar forma humana, pero pues sobre todo van a ser más bellos que los seres humanos. Los semidioses son aquellos que nacen de la unión de un dios y una mortal. Si ustedes estuvieron muy atentos al mito de la creación, teníamos que hay personajes, los dos personajes principales era el dios Tepeu y Cucumash, que son los que comenzaron y los que crearon el hombre según esta versión de este mito. Y en el mito de Feitón, ahí aparecía el dios Helio, luego apareció el dios Zeus, que es el dios de los dioses, y aparecían otros más. Esa es una característica de los mitos, que sus personajes son dioses o semidioses que tienen unas características o unos poderes sobrenaturales. Ahora vamos con el tiempo y lugar en los mitos. En la mayoría de los mitos no se precisa el lugar, no se precisa dónde fue exactamente donde ocurrió, ¿no? En algún lugar para crear el mundo, o no nos dice, aunque en ocasiones sí nos puede decir alguna parte específica de un pueblo o de un municipio, etc. El tiempo de los mitos, es decir, los mitos sucedieron o cuentan que eso fue hace tiempos remotos, lejanos, porque están hablando de la creación de las cosas, por eso el tiempo es remoto y lejano. Ahora vamos a ver las clases de mitos. Solamente vamos a ver 3 clases de mitos. Vamos con la primera. Bueno, la primera clase de mito es el mito cosmogónico. En este mito cosmogónico narra el origen del mundo y de los fenómenos naturales como los truenos, la lluvia, el arco iris, la creación del sol. Ese es el mito cosmogónico. Si ustedes pusieron mucha atención al mito de Feitón, es un mito cosmogónico, porque me estaba explicando cómo fue que nacieron los desiertos y los polos. Si no, ahorita lo vuelven a leer y lo vuelven a escuchar y se darán cuenta que ahí están explicando es cómo fue que nació los desiertos o cómo fue que se crearon los desiertos y los polos. Eso es el mito cosmogónico. Repitamos para que se nos quede muy bien en esa cabecita. Mito cosmogónico, que son aquellos que narran el origen del mundo. Cómo fue que se creó el mundo, cómo fue que se creó los fenómenos naturales. Vamos con el siguiente. Es el mito antropogénico. Si quieren pueden volverlo a repetir. Antropogénico. Este mito narra sobre el origen del ser humano y las hazañas que tuvo el ser humano para sobrevivir en la Tierra. Si ustedes vieron bien el video y leyeron la lectura de la creación, del mito de la creación de Tepeu y Cucumash, ahí ustedes vieron cómo fue que nació, según este mito, el ser humano.
Entonces, que primero lo hicieron de barro y que ese barro se desapareció, que luego lo hicieron de madera, que no. Luego que ya lo hicieron, que la sangre del ser humano es del maíz rojo. Bueno, es toda la parte del mito. Ahí están explicando cómo fue que se creó el ser humano. Por eso se llama mito antropogénico, porque narra el origen del ser humano. Y el último que vamos a ver, porque hay muchas más clases de mito, pero solamente vamos a ver esos tres, está el teogónico, que narra acerca del origen y las hazañas de los dioses y semidioses. Hay muchos mitos que cuentan, y sobre todo en la mitología griega, cuentan mucho acerca de las hazañas de los dioses y de los semidioses. Esos son mitos teogónicos. Entonces, vamos a recordar rápidamente, hacer un resumen. Tenemos que el mito busca explicar el origen de los fenómenos, de los seres humanos, del mundo. Eso es el mito, que es una narración que busca explicar el origen. Por eso es muy diferente a una fábula o a un cuento. Y en la otra próxima semana veremos por qué es diferente de la leyenda. El mito y la leyenda no son lo mismo. El mito busca explicar el origen del ser humano o del mundo o de todo lo que lo conforma. Los personajes de los mitos son generalmente dioses o semidioses. El lugar muchas veces no se dice dónde pasó y el tiempo sucedió en tiempo muy lejano. Y vamos a recordar las tres clases de mito. Mito cosmogónico, vamos a recordar el mito cosmogónico. Acá está, mito cosmogónico, que narra sobre el origen del mundo, de los fenómenos naturales. Ese es el cosmogónico, que narra el origen del mundo. Acordémonos, el mito cosmogónico narra el origen del mundo y los fenómenos naturales. El mito antropogénico narra sobre el origen del ser humano, cómo fue que se creó el ser humano. Según cada cultura va contando, según su mitología, cómo fue que se creó el ser humano. Y por último, el mito teogónico, que narra acerca del origen y las hazañas de los dioses y los semidioses. Bueno, mis amores, espero que les haya quedado muy claro qué es el mito, que el mito no es lo mismo que un cuento, que una fábula, no, que el mito tiene sus características propias que lo hacen ser diferente. Ese es el mito. Bueno, mis amores, hasta una próxima clase, nos estaremos viendo. Que tengan un feliz día, los extraño mucho.